Los planetas en retrogradación nos muestran la voluntad de mirar hacia adentro, de hacer una reevaluación. En este momento, con todos los planetas ya en retrogradación y en este eje del conocimiento, también Júpiter y Mercurio en exilio y retrogradando, es un gran momento para hacer un análisis interior, ver cómo nos hablamos, cómo nos dirigimos a nosotros mismos y cómo utilizamos la palabra que es un verbo, que es el movilizador de nuestra vida. Para esto, quién mejor que nuestro querido terapeuta holístico, astrólogo, psicólogo, certificado en PNL, querido Javier Aragón, bienvenido. Gracias por estar hoy domingo aquí con nosotros acompañándonos. A ti, Juan, feliz domingo también para ti, para toda la audiencia, para todas las personas que se van a conectar en un maravilloso programa que se requiere. Además, ayer, como fue 7 de velita, 7 de diciembre, aquí en Bogotá, en Colombia, que es muy tradición de nosotros, pues qué mejor que levantarnos hoy con una nueva luz, con una nueva vista, con un nuevo amanecer, un nuevo iluminar, también con el título de hoy. Muy buenos días, Juan, muchas gracias por tu invitación. Qué bonito esto que estás diciendo, ¿no? Acá en Colombia celebramos la noche del 7 de diciembre como la fiesta de la luz. Es decir, es como si fuera más bien como el inicio de la Navidad. De alguna manera le estamos dando la oportunidad a todo este imaginario, a toda esta convocatoria que tenemos a nivel cultural para unir, tal vez, unir familias o por lo menos darnos cuenta de dónde nacimos y dar agradecimiento a las personas que nos han rodeado desde que nacimos. Son momentos como muy familiares los procesos de Navidad. Entonces ponen en evidencia todos estos complejos, estos conflictos. Es donde nosotros los psicólogos sacamos nuestra materia prima para el resto del año. Entonces, pues, qué gran momento precisamente para hablar de este tema que vamos a abordar hoy. Es un tema precioso porque tiene que ver cómo nos estamos hablando constantemente y cómo nos dirigimos hacia los eventos que van sucediendo en nuestra vida. Ese lenguaje que utilizamos para definir ciertos procesos de nuestra vida, define qué vamos a hacer con ese proceso, inconscientemente, por supuesto. Entonces, ¿cómo es de importante poner luz sobre ello? Esa es quizás la palabra, Juan, que acabaste de decir al final, cómo ponemos luz en la palabra y cómo vamos alimentando nuestro vocabulario y nuestro día a día conforme con lo mismo que vamos viviendo, conforme nos vamos hablando a nosotros mismos. Entonces aquí se hablan de dos diálogos, prácticamente. El diálogo que tengo conmigo mismo de manera permanente, del que no me puedo esconder nunca, porque me puedo esconder de un familiar, me puedo esconder de un amigo, de un ex, de una ex, ¿sí? Me puedo esconder de alguien, pero de esa vocecita y de ese diálogo permanente, ¿cómo se esconde uno? ¿Cómo nos escondemos de ese yo que está ahí permanentemente en diálogo? Si no educamos esa parte y si no, porque no es controlar, ¿no? Cabe aclarar que no es tampoco controlarlo, sería genial. Un switch que controle esto y prenda y apague y sería maravilloso, pero no es de controlar, sino es de irlo alquimizando, ir educando ese diálogo interno que tenemos ahí. Ah, estamos en vivo, Juan, Sí, al está aire. sin problema, porque sí, 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 Ah, ok, genial. No era solo que maravilloso. aquí como que se me alcanzó a ir un poquito el internet a mí, entonces me dio como la nota. Es cuestión, como lunas en Escorpio, de hablar de control para que todo se descontrole y entendamos que, que solo es la incertidumbre lo que nos rodea, en donde tenemos que entregarnos a amar la incertidumbre. Esa es quizás la palabra. Mira, Juan, que PNL, cuando nosotros incorporamos en la vida PNL, que a veces se ve como por allá lejano, como de unos pocos, como que eso cómo se adhiere a mi vida y eso cómo lo integro y eso de PNL qué tiene que ver con la astrología y qué tiene que ver con mi mundo si yo no trabajo con nada de eso, yo me dedico a otras cosas. PNL empieza desde la base, ¿no? PNL empieza desde lo que dice la sigla programación neurolingüística. Y mira que yo siento que todos los seres humanos, independientemente a qué nos dediquemos, qué profesión, debemos tener conocimiento de PNL, porque es a través de ese vínculo y a través de ese puente donde nosotros generamos relaciones, donde nosotros transmitimos, donde nosotros prácticamente nos expandimos, hacemos todos los procesos humanos a través de PNL. Entonces, prácticamente desde que nacemos, empezamos a hacer PNL.
empezamos a hacer programación neurolingüística, solo que es una PNL en bruto y se va construyendo una PNL en bruto, unas creencias y se viene con todo un proceso y la dejamos así, ¿no? Suelta, a la deriva. Entonces va creciendo nuestra PNL de manera obtusa frente a ciertas circunstancias de la vida que yo no sé cómo las voy a tratar, yo no sé qué hacer con esto. Me quedo callado porque no sé cómo manejarlo. Esos baches, esos vacíos, cuando estamos frente a la vida, frente a un jefe, frente a una pareja, por ejemplo, frente a los hijos muchas veces en algo tan normal, en cosas tan cotidianas que cuando se tiene ese conocimiento de PNL desde afuera se ve, pues utiliza la herramienta que si tuviera código a lo Virgo, si tuviera código, utiliza la 5.72 y eso te saca de ese problema. Pero cuando no conozco, Juan, la 5.72, la vida se me vuelve un problema, la vida se me vuelve algo inalcanzable. ¿Qué es esto que estoy viviendo? De eso se trata PNL, programación neurolingüística. ¿Cuál es esa programación que nosotros cotidianamente, permanentemente y sobre todo de manera inconsciente, porque la PNL nace del inconsciente y se va pasando, se va transmitiendo hacia la parte consciente? Hay un diálogo entre estos dos. Hay un diálogo entre el mundo inconsciente y entre el mundo consciente. Entonces, si no aprovechamos ese consciente que no equivale a un 6% a lo mucho. Exageremos, porque fue velitas ayer, un 7,58. Si no sabemos utilizar ese consciente, ese 8%, Juan, pues el otro 93%, 94% del inconsciente es el que va a tener gobernabilidad sobre mi PNL. Entonces, primero hay que naturalizarlo. Todos tenemos PNL. El punto es, ¿cómo es la tuya? ¿Cómo es tu PNL? ¿Cuál es tu programación neurolingüística? ¿Sí? ¿Cuál? Porque todos la tenemos de manera consciente o inconsciente. Ahí es donde empieza quizás el punto medular del título de hoy, ¿no? Y para sumarle a lo que estás diciendo precisamente y como ¿no? el tema que nos atañe con la astrología, pues quisiera mostrar la importancia ya a nivel de la carta natal de estos temas, como bien lo estás mencionando, la programación neurolingüística termina siendo como una forma de comunicarnos con el inconsciente o cómo el inconsciente también se apodera del consciente, eh, con el lenguaje y con la forma de comunicarnos y la forma de interconectar con las personas alrededor. Entonces, observemos cómo en la carta que tenemos hoy en este momento, ¿sí? Tenemos unos aspectos que, que están mencionando ponernos a- en la otra cara de la moneda. Si tú estás viendo 6, yo veo 9. Entonces, querido Javier, permíteme, yo me paso allá para ver tu 9 y ven para acá y ves mi 6. Y entendemos que estamos viendo lo mismo, pero desde distinto ángulo. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo un Mercurio, el regente de Mercurio es regente de Géminis y está en Sagitario. ¿Sí? Júpiter es regente de Sagitario y está en Géminis. Y ambos están haciendo una oposición entre sí, se están viendo frente a frente. Entonces, qué gran momento para, que tiene que ver con la comunicación, Mercurio. Cómo Mercurio es el que en nuestra carta natal cultiva la forma de expresión de lo que tenemos dentro para hacer un puente con el afuera. Hacemos un puente con Mercurio. ¿M? Y Júpiter es el que hace el puente entre el infinito, entre el más allá, entre el misterio y la vida concreta. Entonces, estamos hablando de dos planetas puente que en este momento se ponen en actividad y que ya pasándolo a nivel psicológico y a nivel mundano, pues tiene que ver, el mejor puente que tenemos es la comunicación, pero no solamente comunicación externa, sino comunicación interna. ¿Qué tal, por ejemplo, nosotros todos los días, ¿no? Nos levantamos y decimos, ay, otro día, ay, qué pereza. Sí, sí, fíjate que cosa contraria de, wow, otro milagro de la vida, desperté de nuevo, amaneció, salió el sol, ¿sí? Abro la ducha y veo esa agua fría deliciosa que me despierta y me activa, ¿sí? Y me tomo un café y digo, este aroma del café. Es decir, o puedo al revés, ay, hoy es lunes, vida, vida triste, otra vez hacer lo mismo, la misma rutina, ¿sí? Entonces, en esa programación neurolingüística, creamos en lo que creemos, es decir, terminamos viviendo en lo que estamos pensando.
Y si nosotros estamos pensando desde la necesidad, desde la falencia, desde lo que me falta, desde lo que no tengo, pues terminamos viviendo pobreza, lo que no tengo, lo que me hace falta. Si al contrario empezamos a tener una programación o una visión, o si nos empezamos a hablar desde el agradecimiento, desde lo que sí tengo, seguramente empiezo a crear un mundo más generoso y amplio. Y seguramente cuando me dé cuenta, estoy viviendo una gran plenitud, porque estoy viendo con ojos de agradecimiento. Es correcto. Esa apreciación que tú hacías ahora del 6 y el 9 dentro de este mapa y dentro de este croquis, es fácil ver que el 6 fácil puede ser Mercurio y el 9 puede ser Júpiter y viceversa. Cada uno está en esa línea y cada uno está mostrando, porque imagínate, por ejemplo, Júpiter, todo lo vasto, lo amplio, lo suficiente que puede llegar a alcanzar, que nos puede llegar a mostrar incluso cosas que están mucho más allá fuera de nuestra visión, en un signo tan apretado, en un signo tan de una u otra manera, llamémoslo corto, que se queda corto porque de todas maneras Géminis, lo cercano, ¿no? Géminis es como lo más, y Júpiter con esas ganas de estallar y de explotar y de abrirse, contenido en algo geminiano, prácticamente como que Géminis dice A o B, y Júpiter tiene todo el abecedario para mostrar. Y por el otro lado, ese Mercurio, que es una idea, un pensamiento, en un terreno sagitariano tan vasto, tan ese universo tan infinito, tan lleno de posibilidades que se pierde. Entonces ahí es donde está lo mismo, la analogía que hacías tú 6 y 9, el inconsciente y el consciente, cómo se relacionan. Y eso parte desde cómo hablo conmigo mismo, cuáles son las palabras que me digo cotidianamente. Así no se las diga a nadie, Juan, así yo no las esté verbalizando, que ese quizás es uno de los errores y qué bueno que hoy domingo 8 de diciembre podamos conectar a toda nuestra audiencia, a todo el público de decirle, mire, la importancia de que a veces la gente dice, pero yo no se lo digo a nadie, yo no lo digo, entonces como yo no lo digo, eso no tiene vibración, eso no pasa nada. Con el simple hecho que esté dentro de nuestro pensamiento, que esté dentro de nuestra cabeza, que esté generando un punto de energía, ahí nace la vibración. Entonces, si vemos, la vibración no va primero, sino la vibración es secundaria. Ahí es donde todos los que nos estén viendo en este momento se necesita papel y lápiz, porque la vibración no va primero, la vibración es después del pensamiento. Es decir, que nosotros vamos formando, Juan Carlos, nuestra vibración de acuerdo a cómo vamos activando también el pensamiento. Y no es al revés, no es al revés, no es que, porque muchas veces eso vemos en consulta, ¿no? ¿Cómo hago para tener una vibración alta? ¿Cómo hago para cambiar mi vibración? Pues es que la vibración es el resultado, ¿sí? Es el efecto de la causa de cómo pienso. Entonces, si yo no modifico el pensar, difícilmente la vibración va a cambiar, porque está supeditada al pensamiento, va anclada al pensamiento. Entonces, el pensamiento es ese pistón quizás en un vehículo, ese arranque que es lo que hace que más adelante yo pueda meter tercera. Pero si yo ni siquiera he aprendido el carro, ¿cómo pretendo meter tercera o cuarta? Entonces te voy a decir, Juan, pero es que esto no anda, esto no funciona. Mire, yo meto tercera y claro, porque querido, tienes que activar, tienes que prender porque si no, esto no, y primero, y luego meter la primera que es la fuerza. En nuestro cerebro opera exactamente igual. Por eso las computadoras son a imagen y a semejanza del cerebro y no al revés, que a veces como la vemos externa se cree que es que el cerebro vino después de la computadora, no, la computadora, y qué mejor que un ingeniero de sistemas que nos diga cómo funciona una computadora para tratar de ver los pistones de cómo es el cerebro. Tú puedes tener la mejor computadora, la mejor, no vamos a hablar de marcas para que no darle propaganda ni nada de eso, pero la mejor computadora que haya con el mejor software. Pero si no actualizan los programas, si no actualizas esa información, esos códigos, lo mismo pasa con el cerebro. Es nuestra mejor computadora, pero si nosotros no programamos, no metemos una nueva información, pues ahí se va a quedar. ¿No, Juan? No, de acuerdo, qué analogías tan bonitas, sí. Mira, y hay también a nivel astrológico algo que tiene que ver con los planetas retrógrados. La retrogradación es un efecto óptico que tenemos desde el planeta Tierra. No es que Júpiter eche reversa o Marte eche reversa, sino que por los movimientos planetarios empezamos a ver las perspectivas de la Tierra que están caminando hacia atrás. ¿Qué es caminar hacia atrás? Normalmente los planetas caminan como el Sol,
de oriente a occidente. Todas las mañanas nace el sol por el oriente y se oculta por el occidente. Ese mismo camino lo tienen todos los planetas. En este momento, hoy 8 de diciembre, Júpiter no está de oriente a occidente, sino pues, está caminando desde occidente a oriente. Está al revés, lo mismo Marte. ¿Sí? Marte, Júpiter y Urano son tres planetas que representan la energía yang masculina. Le decía ahora a Javier, es que lo único que falta en este momento es que el Sol esté retrógrado, que empiece a caminar al revés, porque la energía yang está poniendo en evidencia que no es un trabajo hacia afuera, sino hacia adentro, en retrogradación. ¿Sí? Y este trabajo hacia adentro, querido Javier, yo lo quiero poner como la lupa en temas que tienen que ver con los procesos de idealización. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Júpiter está en Géminis. Géminis es un signo de aire y en el aire nosotros imaginamos, idealizamos. Idealizamos. El aire es una idealización, una utopía. Y por la idealización muchas veces sacrificamos la vida. ¿Sí? Esto es lo que le pasa un poco a la imagen de Narciso, que, que él niega que las flechas eh, que las flechas de nuestro querido amigo Eros le caigan, porque él es tan bello y él antes es el que rechaza. Él dice, yo no me voy a dejar de nadie. Y simplemente se mira en el en el lago, en el espejo, y ve su imagen, la imagen. Él está enamorado de su imagen. Y entonces termina suicidándose por la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es un poco lo que representan los signos de aire. Acuario, Géminis, Libra, que es una utopía. La relación mía debería ser de esta forma. Mi profesión debería ser de esta manera. Y esa es una imagen muy narcisa, ¿sí? De decir, lo que la vida me trae nunca va a ser suficiente porque mi imaginación es más que lo que la vida me trae. Y entonces desestimo y me quedo siempre en la necesidad y en la falta que me hace todo porque mi vida no da lo que me da la imaginación. Entonces el narciso es el que se suicida, es decir, matamos la relación real que podríamos tener con nuestra pareja, matamos el trabajo real que logramos tener con lo que construimos con nuestras manos, matamos las comodidades que podemos llegar a solventar con nuestras capacidades de creación. Porque como nada es suficiente respecto a la imagen narcisa que debería ser, pues entonces puedo terminar acabando con toda mi vida por una imaginación, ¿sí? Entonces, en este momento que tenemos un Marte retrógrado en Leo que está al servicio del self, del rey, un Júpiter retrógrado en Géminis que está haciendo un proceso de remirar esas imágenes, esas, esas ilusiones, esas utopías narcisas, ¿sí? Y un Urano en Tauro que también está retrogradando en un signo de tierra que está diciendo, pero como aterrízate, como tierra, ¿sí? La creatividad desde el aterrizaje. Entonces, para mí, por eso, el proceso de programación neurolingüística es tan importante en este instante, porque me puedo dar cuenta, o sea, si quiero, por supuesto, esto es voluntad, esto es libre albedrío, ¿sí? Con planetas retrógrados me puedo dar cuenta con los procesos que no salen en la eficiencia y en las capacidades que deberían salir, con los retrasos que están sucediendo, con la furia que me provocan ciertas cosas, con el embotellamiento que siento con ese Marte retrógrado en Leo de ciertas situaciones. Con todo esto podría darme cuenta y decir, un momentico, es que estaba leyendo 9 y esto es un 6. Un momentico, que necesito volver a mí, volver a ver la proyección que estoy haciendo de todo esto y volver a hacer una renarrativa con una programación distinta, ¿sí? Los griegos tenían una palabra preciosa que la quiero traer acá con los procesos de retrogradación que se llama metanoia. La metanoia para los griegos era un giro sobre sí mismo. El giro, vuelvo a mí, retorno en la proyección que hago de las cosas y puedo ver la capacidad que tengo de proyectar todo lo que está sucediendo alrededor. Tiene mi sello personal y lo que está buscando es que yo despierte a ciertas situaciones,
que están por libre albedrío despertar o no despertar. Si yo en procesos de retrogradación lo que simplemente sigo haciendo es buscando culpables afuera, tranquilo, ahí los vas a encontrar y vas a justificarlos además y vas a incluso encarcelarlos si quieres, ¿sí? Porque tienes toda la razón, con un Júpiter en Géminis encuentro las razones, pero ¿quieres ser feliz o tener la razón? ¿Te quieres seguir empeñando en ese propósito o quieres volver a ti? Metanoia, para empezar a ver que todo eso está allí construido con un objetivo y es reconocerte, verte. Entonces, qué gran momento para poder hacer una reprogramación de lo que está sucediendo. Tocas puntos importantes ahí, Juan, porque siempre la visión como va hacia afuera, lo natural es eso, que es sano que pase, es sano que eso ocurra. De inmediatez, primero afuera. Está bien, esa es la condición humana, no pelear contra eso. El punto es no amañarnos, no quedarnos ahí, ¿sí? Está bien, reconozco, es el sentido humano, es parte del olfato, el ojo me va a mostrar algo afuera y normal, ahí. Ahí en ese punto es donde se necesita la programación neurolingüística que también reconoce algo, Juan, y es en la famosa frase de olvidar. ¿Cómo hago para olvidar esto y que ya no me atormente y que ya no me cause o no me genere ese dolor? Entonces, PNL no se trata de olvidar, por el contrario, sería demasiado lesivo para la experiencia humana si olvidáramos. Notémoslo, por ejemplo, en psicología, cómo se ven los casos cuando la persona no tiene o no puede, no tiene esa capacidad de recordar. Es muy frustrante porque se empiezan a generar esos vacíos y por el contrario, eso en vez de generar un proceso de sanación, lo que genera es frustración, lo que genera es desequilibrio. A futuro no es sano, incluso desde la neurobiología tampoco es sano que se pueda olvidar. Entonces no se trata de olvidar las cosas, sino por el contrario, aprender a recordar esos momentos, vivir esos momentos desde un ángulo diferente. Pero para llegar allá, la escalera o lo que hace la diferencia es esa programación, esa parte de programación neurolingüística. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar o cómo darme cuenta que yo estoy teniendo una buena programación, una buena PNL? La buena PNL empieza desde cómo me hablo a mí mismo, cómo me hablo, cómo me llamo yo a juicio, ¿sí? Cómo me llamo por las mañanas. Yo cómo me llamo a mí mismo. Me llamo Javier, me cito, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es ese diálogo que empiezo a tener conmigo? Porque si eso no está claro, entonces todo lo que montemos, todo el escaparate que viene después, queda en el aire, queda como vacío. Y ahí es donde la persona empieza a dudar, yo no sé si esto es PNL, yo no sé si esto sí, si esto no, y empezamos a tener esos vacíos de que no sé si lo estoy haciendo bien. La famosa frase o lo que yo más escucho es, no sé si estoy haciendo bien esto o no. Pues primero es cómo me cito a mí, cómo me llamo, que eso es válido. Todos debemos tener una forma de cómo me llamo a mí mismo. ¿Cuál es el diálogo? Como cuando tú llamas a una persona, ¿no? Entonces, si yo llamo a Juan, digo, hola Juan, ¿cómo estás? Hola querido, hola caballerísimo, hola esto. ¿Cuál es ese diálogo con el que entro con otra persona? Así empieza el diálogo con nosotros mismos. Esto parece tan simple, parece tan suelto, pero es tan importante, Juan, porque eso es lo que mi mente va a llamar en un momento determinado con una pareja, con un algo. Ahí es donde yo me llamo, hey, ¿qué estás haciendo? Pero si yo no genero esa programación de jalarme, de llamarme, pues nunca me vas a entender. Si yo no sé que Juan se llama Juan, entonces lo veo por la calle, ay, ¿cómo es que es Pedro? No, Marcos, no, Tulio, como de, no, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no puedo dirigirme al otro. Lo mismo pasa acá con nosotros. Por eso la gente siempre dice, es que digo las cosas y después que pienso, caigo en cuenta y ya la regué y empezamos con la otra, el otro temita de perdóname, ¿no? Los famosos perdóname. Entonces me vuelvo el eterno perdóname porque no hice esto, no hice lo otro. Entonces, regla número uno, primero es cómo me llama a juicio. Ahí es donde ustedes deben empezar, sentarse un día como hoy, domingo por la mañana, aquí viendo el programa con nosotros. Oiga, de verdad, ¿cómo me llamo yo a mí mismo? ¿Cómo me llama a juicio? ¿Cómo me siento a hablar conmigo mismo? Debe existir una forma, como cada uno lo haga, está genial. Aquí no hay que tiene que ser esta, que tiene que ser, no, te llamas Juan Carlos, entonces tiene que ser el segundo nombre o el nombre completo. No. ¿Cómo me llamo? Yo me voy a llamar a juicio y lo voy a hacer de esta manera. De esta manera. Y eso es programar. Ahí me estoy programando mi cerebro para que a futuro yo me llame a juicio. Prácticamente llamo en este sentido es
cómo nosotros nos jalamos las orejas a nosotros mismos. Porque si nosotros mismos no nos jalamos las orejas a nosotros mismos, en ese sentido de llamarnos a juicio, ahí es cuando digo llamarnos a juicio a nosotros mismos, ¿qué estoy haciendo? Si no hay esa entrada, voy a sentir que el otro me jala la oreja, ¿sí? Entonces el punto no es que el otro me jale la oreja, el tema es que yo no he aprendido a llamarme a juicio a mí mismo. Entonces, como no he desarrollado esa habilidad, no me he programado en PNL para hacer eso, el mundo me va a ofrecer y voy a sentir que me exigen, que me llaman, que es lo que le pasa mucho, por ejemplo, a los adolescentes. Ay, a toda hora tú me dices esto, a toda hora me das órdenes. Claro, no han todavía tenido un juicio y no se saben, no tienen todavía un diálogo propio. Entonces, como no está vacío, está abierto, da la sensación de que de afuera me están llamando la atención todo el tiempo. Esa es digamos, un tip de PNL muy básico para empezar. Digamos que eso es para que cada uno de nosotros vayamos viendo cómo me llamo a mí mismo, cómo me cito a mí mismo, ¿no, Juan? Sí, y es precioso eso que estás diciendo, Javier, porque esto abre también la pauta para decir cómo estoy también invocando, llamando, pidiendo, tanto a mí mismo como hacia afuera, ¿sí? Es decir, si yo a mi hijo no lo llamo por su nombre, sino mi amor, pequeñito, gordito, papito, ¿sí? Papito, no hagas esto, ¿sí? O chiqui, chiqui, no hagas esto, ¿sí? O sea, yo, ¿a quién estoy invocando ahí realmente, ¿no? Y lo mismo a nivel interno, ¿no? ¿Cómo es de importante cuando estamos con nosotros mismos decir, Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? O sea, internamente en un diálogo, porque ¿por qué no nombrarnos por nuestro nombre? ¿Sí? O sea, lo mismo con nuestra pareja, ¿no? Mi amor, mi gordita, mi cosita rica, mi no sé qué. Sí, entonces estoy primero cosificando a las personas afuera, estoy negándoles la oportunidad de que sean individuos por derecho propio, ¿sí? Estoy además, mira esta otra palabra tan fuerte, ¿no? El me, ¿sí? Es que tú me gritas, tú me agredes, tú me abandonas. ¡Wow! Yo digo ahí, o sea, eso es tuyo entonces. Es que es mi pareja, ¿sí? Son mis hijos, es mi familia, o sea, yo digo, o sea, no existen personas afuera, ¿no? O sea, todo está girándose en torno tuyo. ¿Cómo es de importante desde esa perspectiva empezar a hablarnos con nombres propios, con nombres reales, ¿sí? No es mi pareja, es que los dos construimos nuestra pareja, no es mía, no es mi mujer, es que los dos somos parte de la pareja que estamos construyendo, que somos parte de, ¿sí? Y del nombre propio. O sea que, Javier, tú estás tocando ahí un punto que yo creo que es el centro, ¿sí? Es, Si yo por las mañanas, ¿sí? Me digo, Juan Carlos, vamos por este día, ¿sí? Me estoy diciendo a mí mismo con mi nombre propio y estoy activando la propia energía, ¿no? ese punto céntrico justo que tú tocas, desde ahí parte todo, desde ahí empieza la relación porque nótese que no hemos entrado a externar con otros, no hemos entrado a otros temas de trabajo, no hemos salido del yo, porque la base está ahí. Si el diálogo conmigo mismo no es sano, si todavía yo no sé hablar conmigo mismo, muchísimo menos lo voy a poder hacer con otro, con el otro. Entonces partes desde ahí, cómo hablo conmigo mismo, cómo me llevo a juicio conmigo mismo, cómo hago eso. Cuando ya aprendemos a tener esa relación con nosotros, ya se nos facilita, porque empezamos a generar desde esa comunicación yo con yo, ¿eh? Empezamos a extender puentes con los demás. ¿Y por qué es tan importante generar este yo con yo? Sencillo. Por un lado, hasta hoy 2024 ya sabemos que no somos únicamente un cuerpo físico. Eso ya, digamos que ya está claro. Hoy como humanidad ya sabemos que no somos únicamente un cuerpo físico. De otra parte, tampoco podemos decir que no existimos dentro de una materia, ¿sí? Esto es nulo totalmente y nos polarizamos al otro lado, pero hoy en día es fácil comprender que somos una fuente de energía, que todos expresamos y manifestamos energía, pero estas dos están viviendo la experiencia, están juntas. Entonces, ese es el diálogo, ese es el casamiento del que estoy hablando.
ponle, no queremos acá, aquí lo vamos a dejar neutro como es, sin ponerle títulos ni religiones, ni entrar en dogmas, ni nada. Veámoslo así. Fuente de energía, luz, energía, que eso es lo que somos, viva, inagotable, infinita, siempre hemos sido desde antes, actualmente, y seguiremos siendo. Con cuerpo o sin cuerpo, sin materia o sin materia. Eh, Eres una luz, eres esa fuente inagotable de existencia, siempre has sido, con Juan Carlos o sin Juan Carlos, y seguirás siendo igual. Te la haces con Juan Carlos y sin Juan Carlos. Igual yo, siempre he existido con Javier y sin Javier. Existo con Javier y sin Javier y seguiré existiendo con Javier Aragón o sin Javier Aragón. Es prestado. Debo entregar a Javier Aragón en algún momento. Desde ese proceso, nótese que estamos hablando de dos. Uno tiene que obedecer. Uno tiene que dar las órdenes, lo que hablábamos ahora, ¿sí? Si esa fuente de luz no es la que activa el pensamiento, ¿quién lo va a hacer? Por consecuencia, por obviedad, por gravedad, llamémoslo así. Javier Aragón lo va a hacer. Entonces el punto es, no es que sea malo, no quiero que lo tomemos como malo ni como bueno. El tema es que Javier Aragón lo va a hacer como lo que es Javier Aragón, tierra, ego, materia, que es su esencia. ¿Mm? No puede dar algo que no tiene. En sí es oscuridad, es materia. Entonces le corresponde eso, porque es esa polaridad. No es que sea malo, no es que sea bueno, simplemente es eso, es cuerpo, es tierra, es célula, es hueso, pues desde ahí lo va a pedir. Y es carente por necesidad, porque necesita sueño, necesita agua, necesita comer, necesita luz, necesita recursos, necesita abrigo, y es totalmente vulnerable a mil y un proceso, si tiene mil y una manera de morir, o sea, totalmente, en este caso, escaso, insuficiente. ¿Sí? El otro es permanente. Entonces, cuando ya comprendemos estos dos, de ese diálogo es el que yo hablo, de ese diálogo interno desde ahí. Cuando ya comprendemos, esto va a trabajar junto dentro de mí, este paquete, este dúo, este matrimonio, este casamiento del que estamos generando, cuando ya eso se empalma, que es lo que comúnmente traducido, las personas dicen, me siento bloqueado, me siento desalineado, me siento que quiero una cosa y quiero la otra. Cuando estos dos no están conectados, claro, el Javier Aragón puede pedir algo y la fuente inagotable de energía está pidiendo otra cosa. Y si estos dos no se la llevan, si estos dos no están trabajando juntos, pues imagínate cómo vamos a tener relaciones con los demás. Entonces, ahí es donde toma la batuta y mira que el problema es el trabajo, el problema es esto, el problema es lo otro. Ese es el tema de aprender a manejar o aprender a programar la máquina. Y la máquina es la primera empresa que nos dieron. ¿Cuál es la primera empresa que debemos aprender a manejar? El software. Y el principal es el cerebro. Entonces, una vez administremos y seamos buenos administradores de esa empresa, Juan Carlos tiene una empresa que se llama Juan Carlos y no es la empresa, hablo, no es la empresa que está afuera, no, eso ya va a ser el reflejo de lo que ha hecho ese casamiento consigo mismo, ¿sí? Y cuando aprenda Javier Aragón a administrar su propia empresa llamada Javier Aragón y Cecilia la de Cecilia y Marta la de Marta y Tatiana y todos los que nos están viendo ahorita su primera empresa, ya tenemos una empresa. Y como buena empresa tiene departamentos y aquí viene un departamento importante que es el departamento de postal, le llamo yo, el departamento de programación, el departamento de comunicaciones. Toda empresa tiene un departamento de comunicaciones, de ventas al exterior, que le da la cara al público, ¿no? El servicio al cliente. Pues, ¿cómo es el servicio al cliente que tengo en este caso con los míos? Mire la importancia, Juan, de que todo entra desde ahí, cómo me empiezo a programar. Y ahí, cuando yo ya soy consciente de esta dinámica que hablamos, ahí es donde empezamos a cimentar qué palabras me digo cotidianamente, cuáles son las palabras que se dice. Por eso en una empresa hay un manual, ¿sí? Y se llama por lo general el manual del trabajador. Está prohibido esto, esto no está permitido, no está permitido comer en tal lugar, no está permitido que tú hagas esto, porque eso es una programación neurolingüística, donde se le cita al personal a qué está autorizado y a qué no. Esto en un tema de empresa, como para colocar este ejemplo, ¿cuál es mi manual del trabajador con Javier Aragón? ¿Qué le tengo yo permitido a Javier Aragón que diga y que no diga? ¿Qué le tengo yo permitido a Cecilia, a Tatiana, a Marisa, a Julia, los que nos están viendo ahorita? ¿Qué le tengo yo permitido? ¿Cuál es ese manual del trabajador que le presento? Si no lo hacemos, si lo dejamos abierto, ahí es donde vienen las palabras que se salen, los momentos que no debe haberlo dicho, estas partecitas. Eso es programación neurolingüística, como una computadora.
Precioso. Ahí acabaste ya de hacer unos ejemplos y unas analogías hermosas entre lo que es espíritu y materia, entre lo que es el espíritu y el ego. Para que a veces cuando simplemente ya hablamos de espíritu y ego, ya inmediatamente es como si viniera un matiz religioso o algo que cierra el proceso de entendimiento y dice, ah, no, están ya hablando de religiones. Ajá. Pero acá tú lo planteaste desde la empresa, mi querido Capricornio. Viste unos ejemplos ahí bien interesantes. Hay algo que quiero hacer aquí énfasis, el yo con yo, ¿no? Fíjate cómo el símbolo del sol es un círculo infinito con un punto en el centro, un punto poderoso en el centro, ¿sí? Pero muchas veces no somos un sol, sino somos una dona, en donde está ese el círculo y adentro está vacío, ¿sí? Peligrosamente vacío. Fíjate cómo, pasándolo ya a términos ¿De dónde psicológicos, sacaste ¿qué representa? eso? Nada. Bueno, Una dona, imagínate, claro. Pero es que fíjate que eso es lo que casi siempre somos con nuestro sol, somos una dona, en el sentido en que en lugar de cuestionarnos internamente cómo estoy reflejando el infinito que me rodea, lo que termino es dándole poder a la dona, a afuera, a todo el afuera, ¿sí? Entonces, por eso el yo con yo es tan importante, porque es, ¿y yo cómo estoy relacionando con esto? No, y muchas veces, no, yo ni quiero pensar, ni me nombro a mí mismo, y más bien, ¿qué piensa mi mamá de esto? ¿Qué piensa mi pareja de esto? ¿Qué piensa todo el mundo afuera de esto? ¿Sí? Y entonces delego mi poder a seguir siendo hijo, ¿sí? Porque entonces le estoy diciendo, todos tienen el poder de ser padres míos, todos tienen el poder de definir y decidir cuáles son mis límites, tú mencionabas esos límites, claro, en lugar de yo decir cuál es mi moral personal, cómo me enfrento a estas situaciones, voy a preguntarle a mi mamá, ¿esto lo puedo o no lo puedo hacer? Papá, ¿será que me meto en este negocio o no o no hago eso? Señor astrólogo, dígame por favor si sí hago, si sí compro, si sí viajo, si sí me caso, ¿sí? Dígame, señor terapeuta, dígame médico, a ver, alguien que me siga solucionando hacia afuera es una dona, ¿ves? Mientras que activar el yo con yo, el me hablo con mí mismo, en donde pienso internamente, no importa el reto que venga o la dificultad, o no importa incluso si me equivoque y falle profundamente en este proceso, pero es algo que estoy haciendo desde mi centro. Y al hacerlo desde mi centro voy a generar una escala de valor y posteriormente, pues empiezo a irradiar desde lo que soy y no desde lo que otros quieren que yo sea. ¿Sí? ahí después de que ya se tiene, ya se vuelve, se deja de ser dona y se vuelve a ese punto céntrico que tú mencionas, ahí es donde empezamos a conectarnos con los recursos y con las palabras. Aquí es donde ya viene el PNL de programación. ¿Cuáles son las palabras que debo? No es que tengo, porque ahí ya empezamos con la primera. No es que me toca. Ah, Javier y Juan dijeron que ahora me toca. Ahora me toca cambiar esto, ahora tengo que. Esas, por ejemplo, son palabras que cargan mucho el cerebro. Me toca. Y tú mencionabas el me hace un momento. Me toca, tengo que hablar así porque si hablo de otra manera, entonces me va a ir mal o no es así o no es lo ideal. No es tanto esa parte, sino empezar a decir cuál es la palabra que se carga con una vibración de acción, de creación, de generar. Como las palabras tienen esa capacidad de vibrar, ¿sí? Y a medida de que tenemos el pensamiento, viene la vibración y esa vibración es la que en consecuencia va a tener, obviamente en la escala, si vemos es mente, pensamiento, vibración. Toda vibración lleva a que tenga su ritmo y ese ritmo va a tener color, forma, sonido. Ahí es donde se forma ya la palabra. Entonces, esta palabra que está llegando al tímpano de los que nos están viendo en este momento, eso que resuena en el tímpano, tiene su proceso vibracional desde el pensamiento, desde algo muy fino, ¿sí? Entonces viene pensamiento, luego entonces vibra, toma forma, ritmo, color, sonido, y ahí es cuando, dijiste esto. Y no para ahí, sino que además de que genera todo eso, viene con su polaridad, va a tener, porque el mundo es polar en eso, entonces viene con su polaridad, va a generar cosas, causa, efecto, generación, y se forma como la escalera universal que todos conocemos, esa escalera de donde viene a manifestarse todo, de cómo se manifiestan las cosas. Todo ocurrió desde un pensamiento que vino haciendo todo ese proceso y toda esa escala. Entonces, cuando ya somos conscientes de esta relación que tenemos en nosotros, ahora empezamos a darle forma
empezamos a darle lugar. Es tan importante darle forma, Juan. Forma, color, sonido a todo. Eso es lo que nos enseña programación neurolingüística, Júpiter, Mercurio, en el trabajo que están haciendo ahorita en retrogradación, en estos dos opuestos complementarios entre Géminis y Sagitario, es darle forma porque nuestro planeta es con forma. Sí, o sea, esto no es un banano, no es una tiza, parece, puede parecer, pero no lo es. Entonces ahí es donde empezamos a tener que ahí se requiere mucha programación neurolingüística. Mire que si eso no está claro, entonces puedo incluso creer que soy una zanahoria y puedo incluso creer o me puedo autopercibir como otra cosa. Y creo que de eso el mundo ahorita está ahí. Entonces como que ahí está ese temita que eso dará para otro programa, pero tiene que ver con eso, con ese punto de si yo no tengo claro desde el punto base, me confundo con las múltiples formas y colores que el mundo me muestra. Y el problema no es vivir porque vivimos dentro de ellas, dentro de ese gran holograma que va manifestando distintas figuras. El tema es desde dónde elijo ponerme a mí mismo, desde dónde elijo observar todo ese holograma y toda esa cantidad de figuras y colores que el mundo ofrece, todos esos distractores, porque todos son distractores, incluso la materia es un distractor más. De ahí la importancia desde dónde me ubico yo en esta parte del holograma, ¿no? Cuando ya viene eso, entonces empezamos a jugar con la palabra. Palabras que nosotros debemos empezar a contener, que debemos empezar a cambiar, que debemos empezar porque tienen una vibración más alta. Ese es el punto. Elegir, tú mencionabas una de esas. Programación neurolingüística, empecemos a utilizar más la palabra elegir, porque eso genera potestad, eso genera autoestima, eso genera progreso. Cuando yo elijo, eso genera autonomía. Cuando elegimos algo, cuando distinto, ejemplo, yo quiero. La palabra quiero, deseo, están bien, pero no tienen la misma vibración de cuando yo utilizo la palabra elijo. Cuando elijo se va directo, ¿sí? Va directo en un punto, elijo. Yo elijo esto, por eso cuando se está haciendo algo, ¿qué eliges? Entonces tú observas, elijo esto, quiero esto, esta es la parte que elijo. Cuando decimos la palabra deseo, yo deseo una casa, yo deseo un trabajo, yo deseo una persona. Cuando lo dejo en deseo, se queda en deseo. Los deseos, la palabra deseo no necesariamente está canalizada para manifestar. En programación neurolingüística que se mide a través de la física cuántica, el poder y la vibración que tiene cada palabra, entonces se queda ahí en simplemente deseo. En cambio, la elijo es distinto. Y empezar a darle forma, Juan. Deseo, pero ¿qué deseas? Deseo una pareja. ¿Cómo la deseas? Con que me quiera está bien. Yo la verdad me conformo con que aparezca una persona y me acompañe. Desde eso, desde ahí, desde cómo le doy la forma y cómo me voy hablando conmigo mismo. Un carro, pero ¿qué carro deseas? ¿Ya lo viste? No, no lo he visto, cualquier carro, pero de nuevo de segunda. Pues sabes que no me he puesto a pensar en eso, no importa lo que la vida me quiera dar. Todo ese tipo de fraseo es lo que queda inconcluso, queda de manera obtuso, que no se forma, no tiene forma. Distinto a cuando yo tengo algo decreto que digo, sí, la forma es esto, quiero que sea Ford, quiero que sea Blanca, quiero que sea Mazda, que sea mecánico, que sea automático, ya lo vi, lo venden aquí en concesionarios automotriz Jorge Pérez y vale tanto y cuesta 50 y la inicial es esto y lo voy a pagar en 7 cuotas y como todavía no he sacado el pase, empiezo a sacar el pase porque me iban a dar una prueba de manejo y no la pude hacer porque no tengo el pase, no tengo la licencia. Entonces mire cómo le voy dando forma porque es importante, las cosas se parecen pero no son lo mismo. No, me encanta eso. O sea, y fíjate cómo en esa programación neurolingüística tú estabas hablando de la elección, ¿no? Eh, Mira cómo caemos facilísimo en que es que yo no fui el que elegí, es que yo no sé por qué me pasó esto, y en procesos de victimización, ¿no? ¿Cómo ¿A es de qué horas? importante, a qué horas, ¿sí? ¿Cómo es de importante en este empoderamiento para que no nos quedemos en la dona, sino en el sol, para centrarnos, ¿sí? Y no estar vacíos internamente, poder entender que de alguna forma la vida alrededor es lo que permito, lo que provoco o lo que elijo, ¿sí? Y no que, es decir, es que yo soy es la víctima de lo que sucedió, pero ¿qué tanto lo provoqué? ¿Qué tanto lo permití? ¿Qué tanto no me di cuenta y no puse un alto cuando debía ponerlo?
¿sí? ¿Qué tanto lo convoqué? ¿Sí? Y no tanto para echar culpas, no, no se trata de echar culpas ni nada de esto, ¿sí? Se trata es de empoderarnos, ¿sí? Porque en la medida en que siempre el otro sea un verdugo, o que la vida sea un verdugo, ¿cómo voy a cambiar eso? Si eso está afuera. O sea, yo no puedo cambiar nada de lo que esté afuera, pero sí puedo cambiar la forma como estoy pensando frente a algo, como estoy viéndola, y también puedo cambiar, hombre, pero es que yo qué tanto estoy permitiendo que esto suceda en mi vida. O sea, porque no estoy poniendo unos límites claros. Entonces, ¿qué tanta colaboración tengo con el proceso que estoy negando? Con el proceso del cual yo me estoy victimizando. ¿M? O qué tanto yo lo he provocado de alguna forma. Eh, ¿Por qué también provoco las cosas? Por inconsciencia y por no saber, ¿sí? Pero el hecho de no saber no nos, a ver, no nos limpia, no nos expía de la culpa, de la situación, de lo que está sucediendo. El hecho de no saber lo que quiere decir es que tienes que saber y tienes que aprender, ¿sí? Y tienes que dejar esa inocencia y esa bobada para más bien hacerte cargo de una manera adulta de un proceso y ver, carambas, es que esto yo también lo he provocado. Yo soy coadicto de esta situación. No, no soy la simple víctima, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos procesos con la programación neurolingüística es un vuelve a ti. Por eso traía esta palabra de metanoia. Vuelve a ti, no, no delegues todo en la proyección. Eh, Piensa en la importancia de que tu voluntad esté activada con el proceso. ¿Mm? Creo que te fuiste, ya volviste. Ahí estoy. ¿Tú me escuchas? Sí, 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 sí. Sí. Sí, acá precisamente están diciendo, la ignorancia no nos hace inmunes a la ley, de acuerdo. Entonces, por eso, fíjate que, eh, a ver, la programación neurolingüística, de alguna manera, lo que nos invita es a ser un poco más conscientes de reempoderar eh, que lo que está sucediendo en mi vida alrededor lo puedo leer desde otros ángulos. Y al leerlo desde otros ángulos, empoderar la sustancia para que yo no sea una dona, sino un centro. Centrarme, volver a mí y sacar de la proyección el proceso. ¿Sí? Es que el ejemplo de la dona para mí es lo máximo porque delego en todos mi felicidad, mi tristeza, estoy en el centro, soy vacío, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es voy a buscar el gurú, voy a buscar el padre, voy a buscar el líder religioso, político, la filosofía afuera para que dizque me centre, para dizque me traiga la fertilidad y la abundancia, buscando afuera, ¿sí? Cuando en realidad lo que tengo es que centrarme. ¿Dónde está mi líder interno? ¿Dónde está el que define? ¿Dónde está el que se equivoca? ¿Dónde está el que es misericordioso consigo mismo después de una equivocación? O sea, tengo que tener un centro. ¿Cómo me hablo a mí mismo? O sea, ¿cómo me digo, Juan Carlos, tranquilo que de esta salimos? Juan Carlos, tranquilo que esto tiene un sentido, tiene un propósito. Entonces, ánimo, eso es estar en el centro, pero de lo contrario siempre va a buscar el terapeuta que me diga eso afuera o el líder que me marque el camino, o el gurú. A ver, señor gurú, por favor, dígame las meditaciones y los mantras que debo realizar para inspirarme e iluminarme y así seguir en el vacío, en una dona vacía. En eso que tú mencionabas de llenar el centro, llenar ese vacío que se va formando, que de hecho es parte del vivir, es parte del propósito de por qué estamos aquí, es parte de la experiencia humana, de por qué estamos viviendo esa experiencia física del mundo, de la carne, justamente para aprender a llenar, a reconocer con luz, lo que tú mencionabas, llenar de luz, pero de esa luz que ya soy, de esa luz que ya existe, no de esa luz que debo empezar a buscarla afuera. Solo para confirmar, ¿tú sí me escuchas en tiempo real? Sí, Sí. sí, Ok, sí, es que sí, lo tenía sí. como Te que se estamos me había escuchando y desbloqueado un viendo poquito. bien, sí. Entonces, desde ahí, ese punto es la programación de Sí, empezar a no, conectar. ya volviste bien. Mm. ¿Sabes que hay un ejercicio como para dar alguna pauta a nuestros oyentes? Algo muy sencillo que a mí me ha resultado maravilloso y es
la palabra me, volviendo a la palabra me, ¿sí? Nosotros podemos decir, es que tú le echamos la culpa a las personas. Tu hijo me gritas, tu esposa o tu pareja me abandonas, tu amigo no me llamas, ¿sí? Como si todo fuera el me. Entonces, ¿cómo es interesante poder llegar a hacer una lista de los me cada vez que utilizamos un me, ¿sí? Y ponerlo ahí en esta lista. Y al frente de esa lista del me, quitarle el me. Simplemente, no, él grita, o ella abandona, o él hace o no hace, ¿sí? Porque él es una persona o ella o los que están afuera son unas personas totalmente independientes que actúan por derecho propio. Es que esto es muy narciso creer que todo gira alrededor mío y que todos me hacen, me agreden, ¿sí? Entonces, fíjate que eso es lo que sucede precisamente cuando vamos en el tráfico manejando y alguien nos cierra, ¿no? Me cerró. O sea, como si estuviera en contra mía, me quiere dañar, me quiere agredir, ¿sí? Cuando no, simplemente es una persona que no sabe manejar y punto, o que no vio un espejo y ya, o que simplemente le dio la gana volver a la derecha y estrellarse, ¿sí? Pero no es que me activan, ¿sí? Entonces, cuando logramos hacer la lista, esa misma lista que le ponemos el me a simplemente es, ¿sí? Podemos empezar a ver que cada uno es autónomo, como yo mismo lo soy. Y de eso puedo también definir, bueno, y yo quiero compartir la vida con esa persona que es gritona, altanera, difícil, pero no porque sea por mí o para mí, sino porque él es así o ella es así. Y de esa forma de decir, bueno, y concilio, ¿eso lo quiero en mi vida? No, no lo quiero en mi vida. Ah, bueno, entonces tome decisiones frente a ello, ¿no? Pero yo creo que esa palabra de programación neurolingüística del me es clave. Esa me es clave porque es la que nos coloca entre víctima y victimario. Me voy colocando me voy sentando, me voy acomodando en la banca de víctima de manera inconsciente, porque ahí aparentemente no estoy viendo que sea víctima, pero en el mismo momento que digo el me, que utilizo el me, ya me senté y me acomodé y me apoltroné en víctima y el otro pasa a ser victimario. Por eso es tan lesiva esa palabra, por eso es tan difícil cuando se utiliza dentro de nuestro lenguaje. ¿Qué hacer con ella? Estar atentos a ese momento, en qué momento mi ego la usa, en qué momento mi ego se apoya, en qué momento mi ego Javier Aragón se apalanca en mí, porque la puede utilizar, claro, como cuando tú dices, estás hablando y se te sale una palabra, se te lengua la traba, y se te sale una palabra y tú dices, uy, se me fue la palabra, no era habido, era había, pero se te sale. Eres consciente de que la dijiste mal y la corriges, eres consciente de que se te sale, ¿no? No es que la tengas aprendida así, pero se sale. Lo mismo pasa con el me. Cada vez que me dijo me tal cosa, entonces vuelvo al centro y digo, ¿por qué me estoy apalancando? ¿Para qué? ¿Por qué mi ego me llama a juicio? Volvemos al tema de que me llama a juicio. ¿Para qué me estoy apalancando en me? Hay algo que no está claro, ya me estoy sentando. Entonces, es sentarme en la silla de la víctima y levantarme rápido, pero ya con conciencia, Juan. Mire que ya entendiendo esa programación, me siento y me levanto. O sea, me senté, pero me di cuenta, lo identifico y me levanto rápidamente y digo, no, esto, espera, espérate, le damos la vuelta. Programación. Eso es toda la programación de donde nosotros empezamos a elegir. Decías algo ahora cuando se me iba cortando el internet, me quedó pensando ahí, este punto es clave. Cuando tú mencionabas, a veces vivimos grandes infiernos por una sola cosa, por permitir, por simplemente permitir. Pero entonces, ¿qué fue lo que hice? Pero dime dónde cometí el error. ¿Cuál fue mi error? ¿De en qué momento me equivoqué? O sea, ¿qué fue eso tan grave que yo hice para estar viviendo toda esta odisea? Mira. ¿Qué fue eso tan grave? ¿Qué fue eso tan grave? Cuando permitiste, simplemente. No mataste a ningún cura, no son cosas kármicas de la vida pasada, no es que estés pagando mil situaciones, no, simplemente permitiste donde debías no permitir. Ahí era momento de usar Saturno, de usar límite, y al haber permitido eso, ya se despojó todo. Porque sí, claro, como el mundo es dramático, el holograma, llamémoslo desde este punto, el holograma es dramático, ofrece escenas macabras. ¿Sí? Todo el tiempo va a ofrecer escenas macabras. Entonces, dentro de todo el desarrollo macabro,
empiezo a decir, pero todo esto, ¿dónde se originó? Claro, el mundo es para eso, el holograma es para eso, para que a través del ejemplo y a través de la escenografía que tienen otros personajes, recree una situación y me ilustre a mí un aprendizaje que debo aprender a poner límites. Entonces, a veces, ¿hasta dónde me limito? Esa es otra programación neurolingüística que debemos empezar a tener. ¿Hasta dónde me limito? Digo me limito, no limito al otro, porque ahí vuelve y juega. Si yo utilizo la palabra de limitar al otro, ahí es el punto, ¿no? Hasta dónde yo me estiro, hasta dónde yo elijo que mi piel, mi Saturno, vaya, hasta dónde mi yo, mi estructura egoica va a ir, hasta dónde autorizo a Javier Aragón de desplazarse. Yo autorizo que Javier Aragón se meta a un antro, que se meta a un lugar así, nauseabundo, que viva hasta dónde yo limito la carne. Cuando nosotros tenemos eso claro con el propio diálogo, las otras relaciones empiezan a tener un sentido distinto, empiezan a moverse en una energía diferente. Entonces eso se vibra, esa parte de cuando nosotros utilizamos programación neurolingüística, finalmente entra en resonancia con los demás, que los demás entienden un lenguaje, una vibración, un lenguaje no verbal de cómo acercarme a ti, pero no porque tú me lo hayas dicho de manera directa, sino que ya sé con tu vibración de que tus límites están hasta ahí y está maravilloso. Entonces vamos teniendo una vibración de mejor compañía, de mejor comportamiento. Por ejemplo, eh, nunca nadie me regala una botella de whisky, un Glenfiddich, nunca me han regalado una botella de whisky. Entonces, no es que la gente, sino que vas conectando con una programación y claro, todo el mundo dice, pues a Javier le regalaría de todo menos una botella de whisky. Pero si de pronto la programación, si de pronto en otras áreas de la vida encuentras otro tipo de persona, tú dices, viene bien regalarle a esta persona una botella de whisky. Y si te das cuenta, no es tanto que el otro diga a mí sí y a mí no, es que tú vas leyendo esa vibración, tú vas conectando con esa programación, vas leyendo la vibración del otro y los límites del otro. ¿Cómo le voy a salir a esta persona con un Glenfiddich? Así sea muy costoso y así sea el mejor whisky, pues no va para él. Pero a esta persona, ¿cómo le voy a regalar una caja de incienso? Pues tampoco va para él, porque no es que sea bueno o que sea malo, sino que vamos entendiendo la programación y los límites. No le puedo llegar a este gerente o a esta persona con un incienso, sino a algo que le gusta, que le apasiona, que vamos entendiendo ese lenguaje de programación, lenguaje no verbal, pero sí es muy vibracional. Me encanta ese ejemplo, esa otra analogía que acabas de poner, porque mira lo importante de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Le estamos enseñando al resto de gente cómo nos traten. Sí, sí, tú ponías el ejemplo del whisky y esto porque, claro, si yo me trato constantemente a mí mismo como una persona espiritual, trascendente, que hace esto, pues no me van a regalar una botella de whisky, me van a regalar un saumerio. Sí, sí, y viceversa. Pero pasando este ejemplo de otra forma, ¿no? Si yo constantemente me equivoco y digo, ay, cómo soy de bruto, cómo soy de animal, y le digo a la gente, pero es que miren lo animal que fui. Tú le estás diciendo a todos alrededor, miren cómo me trato, por favor, trátenme de esta misma forma, ¿sí? Cómo es de importante por eso empezar a tratarnos bien internamente si queremos un buen trato externo, ¿sí? Nos equivocamos por algo, ya nos equivocamos, ya tenemos un propio castigo por la equivocación porque nos toca remediarlo para además castigarnos, insultarnos y darnos tan duros, ¿eh? Yo creo como la programación neurolingüística necesitamos aprender a ser caritativos con nosotros mismos, a ser amorosos y a ser respetuosos de nuestro proceso. ¿Cómo le podemos exigir a un bebé que no ha cumplido el año que, pues, párese, deje de gatear, camine y corra? ¿Sí? Y eso constantemente lo estamos haciendo con nosotros mismos. Cada vez que nos equivocamos en un nuevo proceso de vida, decimos, en lugar de abrazarnos y decir, es que estamos en proceso. No, es que ya teníamos que hacerlo bien. ¿Sí? Y ese hecho hace que empecemos a generar internamente una desesperanza aprendida, como si a un niño le estamos exigiendo perfección todo el tiempo, pues llega un momento donde se aburre y entra y dice, haga lo que haga, no, eh, no va a estar bien hecho, ¿sí? De la misma forma,
si nosotros más bien somos caritativos y amorosos con nuestro proceso, si hay muchas cosas, como tú mencionabas al principio, el 96% de las cosas son inconscientes, solo un 4% por ahí es consciente, ¿sí? En ese sentido, si más bien con lo que ocurre alrededor, como es del 96% de de la inconsciencia, estamos más bien con una perspectiva de fe, de esperanza y decir, bueno, no entiendo qué sucedió aquí, no lo entiendo, pero como es tanta inconsciencia la que hay alrededor, me entrego en agradecimiento, por más de que mi ego no logre entender el proceso que está pasando y lo niegue, si más bien con fe entiendo que la vida sabe más y me entrego a ello, y soy caritativo con el proceso y amoroso con el proceso, pues seguramente lo que voy a empezar es a recibir gratitud y voy a empezar a ver lo positivo de esa situación tan compleja que estaba alrededor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante tratarnos bien? ¿No? Tratarnos y jugar con el observador. Este es otro punto que se trabaja mucho en la PNL, en la programación, y es jugar con la otra punta. ¿Qué hay del otro lado? Como mencionábamos al inicio del programa, el 6 y el 9, ¿no? Jugar con ese 6 y ese 9 frente a la situación. Porque una vez ese diálogo se hace, nos vamos a vincular con unos recursos. Recursos en general, recursos naturales, recursos económicos, recursos de valores, de emociones, etcétera. Entonces, cuando la relación con el recurso tampoco es amorosa, cuando ese diálogo es insuficiente y viene desde la carencia por programaciones de infancia, por programaciones de hogar, por ejemplo, con la economía, es difícil, es complejo, el dinero, toda la relación que se puede tener con el recurso en general, sea económico, sea de una manera natural, personal, emocional, que también lo hay. ¿Cómo es un recurso emocional? Porque a veces como que los recursos solamente se ven en el tema económico o en el tema de algo externo, pero no se toman las emociones como un recurso, por eso no se valoran. Cuando las personas, cuando no tomamos nosotros esa parte, yo he visto mucho que hay gente que tiene eso, no vincula el recurso, las emociones como un recurso, entonces se deja como de lado. Y es un recurso, son recursos emocionales. Entonces, al no darle valor, yo las voy desperdiciando, yo las voy mal usando, yo las voy dando por darlas. Son esos amoríos y estos enamoramientos y estas cosas que hoy están, mañana no, y me voy volviendo como así, ¿no? Entonces, cuando ya se vincula dentro de ese proceso de recurso, empieza a tener un valor y lo sabemos administrar mejor. Cuando ya sabemos que algo vale, que algo cuesta, ¿cómo lo tratamos? ¿No? Cuando ya sabemos que esto cuesta, lo tratamos diferente. Lo tratamos con cariño, sabemos que esto es distinto, que tiene una magia distinta. Lo mismo pasa con las emociones. Entonces, en la programación neurolingüística, cuando vamos siendo conscientes de ese valor emocional, tenemos la posibilidad de administrarlo mejor, de saber en qué momento, qué voy a apostar en cuanto a recursos emocionales en esta relación, o si por el contrario, más bien lo que vale la pena y lo que me está diciendo el entorno es no, que ese recurso no es momento de apostar, no es momento de invertir. No es momento de invertir un recurso emocional aquí, ¿por qué no? Como cuando tú vas a un terreno y dices, pero no, este terreno tiene estas y estas características, no vale la pena invertir porque está alto. Lo mismo pasa con el tema emocional cuando se le da el valor que corresponde a través de esa comprensión, de ese diálogo con el dinero, de esa magia que vamos teniendo. Sobre todo acá hay mucho, Juan, la escasez también, mucha programación desde lo difícil, lo complejo. Entonces, por un lado le pido al universo lo que quiero, los deseos, de que quiero, los famosos deseos. Ay, yo deseo viajar, yo deseo tal cosa, yo quiero tal otra, pero no elijo hacerlo. ¿Sí? Mire cómo el deseo y cómo el querer quedan como en el aire, como deseos y como yo siempre he deseado tener esto. Yo siempre, y claro, y está bien, y se sigue deseando y así va a estar elijo, empiezo a elegir esto y qué es lo que me lleva a que eso se convierta en una realidad. ¿Cuál es el ABC que me permite llegar hasta allá? Ya no desear, ya dejar de desear esto y dejar de quererlo, no lo quieras más, porque sí, yo puedo querer la casa al frente y ahí la sigo queriendo y está bien, no está mal, la sigo queriendo, pero ¿qué hago? ¿Qué elijo? ¿No? Elijo para empezar a que eso sea una realidad en mi vida, a que se manifieste. Lo bonito de este planeta, de la experiencia humana, es que todo se manifiesta, todo se da, todo se da. O sea, estamos en un holograma diseñado para que todo lo que se forme aquí, en tiempo, destiempo, ya el tema, pero se va a dar. Como resonancia no le queda de otra que se dé. Y es más, tan fuerte que se conecta de manera colectiva
y se pone de manifiesto de otra manera distinta, con otra cosa, pero existe. Que la conciencia no nos da para saber que ese pensamiento 0.1 mío coincide con el colectivo y se manifestó en otro lugar. La conciencia no da para que el ego logre ver ese reflejo, pero todo tiende a darse por la naturaleza, incluso si con poco esfuerzo. Me encanta ese poder, es entender que tenemos un gran poder de manifestación, un- que, que lo que pasa es que el hecho de que no lo tengamos consciente no quiere decir que no exista, pero ahí está. Y lo peor de eso es que con la programación que traemos de base, de dona, de la dona, no del centro, sino de la dona, eh, lo que terminamos manifestando es la crítica, el dolor, la negativa, la victimización. ¿Y ahí por qué? Porque estamos metidos en ese pensamiento constantemente. ¿M? Hay otra palabra en programación neurolingüística que esa me la hizo caer en cuenta cuando hice psicoanálisis y es el uno. Es que uno, cuando uno viaja, cuando uno hace un YouTube Live con Javier, cuando uno hace consulta, ¿sí? No, ¿cuál uno? ¿Y quién es uno? ¿Y de quién está hablando? ¿Sí? ¿Cómo es de importante referirnos a nosotros mismos cuando yo estoy haciendo? Cuando yo estoy involucrado, ¿sí? Es como si nosotros nos contáramos la historia de nuestra propia vida como en tercera persona, como, eso es otro, ese es otro, ese no soy yo, ¿sí? ¿Cómo es de importante cada vez que utilizamos en una narrativa como uno, como cuando uno se trasnocha? No, yo me trasnoché anoche prendiendo velitas. Sí, es decir, cambiar ese discurso hace que nos empecemos a apoderar de nosotros mismos. Es que ¿quién me habita? ¿Quién me habita? O sea, sigo en la dona. ¿Quién me habita? Es que me habita. ¿Con qué ojos me estoy siempre evaluando? Con los ojos de mi mamá, de mi papá, de mi entorno, de mis vecinos, de mis colegas, ¿sí? Porque trabajar con uno es que siempre estoy afuera, me estoy mirando como otra persona. No, cuando yo hago, estoy diciendo hay un centro y de ese centro se basa la historia de mi vida. Me empodero de mi vida. Eh, Y, en- son pequeños detalles que cuando uno va a ver, está haciendo, viviendo, cuando, ¿sí ves? Cuando uno va a ver, cuando voy a ver en mi vida, estoy viviendo la vida ajena, no estoy viviendo mi vida. De ahí que todas las programaciones tengan justamente eso, que lleve el pronombre personal, yo, seguido del nombre completo, y tercero, la palabra mágica. Entonces, de ahí que todas las programaciones y que dentro de los decretos que nosotros hagamos para hacer esa programación neurolingüística tenga esa connotación de que sea muy importante el pronombre personal, es decir, pronunciar el yo, y suena esa parte redundante de mi nombre completo. Yo, Luis Javier Aragón Bernal, y de terceras ocupa, o sea, la tercera vibración que debe estar, la tercera reafirmación que se debe comprender ahí, es la palabra mágica que se llama en PNL, elijo. No quiero, deseo, me gustaría, si fuera posible, de pronto, quizás, sino esa parte de elijo. Yo, mi nombre completo, elijo. Entonces, esa palabra elijo es lo que le da poder a la programación. ¿Y cómo funcionan mejores esas programaciones? Poniendo a nuestro ego de evidencia. Por eso también se utilizan los espejos, Juan. El espejo, porque no es lo mismo que nosotros digamos algo de manera mental a que nosotros sea audible, a que yo escuche, a que mi cerebro escuche de mi voz, que yo lo esté diciendo, porque a veces qué vergüenza hacer estos ejercicios y que si me escucha, volvemos a lo que tú decías, volvemos a la dona. Y si mi pareja me ve, y si mi hijo me ve, y si, ¿cómo me ven los demás haciendo yo esto que estoy en una programación neurolingüística y estoy diciéndome frente al espejo tantas veces yo, Luis Javier Aragón Bernal, qué va a decir mi esposa, qué va a decir mis hijos, qué van a decir que estoy ahí en un recital frente al espejo invocando qué? Es tan importante, mire que todo lleva, son ejercicios que llevan al punto, al yo, al yo, porque si eso no está claro en mí, si yo no tengo la capacidad de creer que estoy diciendo eso y vibrando eso, yo, Luis Javier Aragón Bernal,
elijo ser feliz, positivo, tal, el que sea, elijo amarme, respetarme como soy, tal cual como soy, el decreto que pueda llegar a ser. Si yo no tengo la capacidad de repetirme eso, Juan, 21 veces, 20 veces mirándome frente al espejo, yo con yo, porque me suda la nariz, porque me siento iluso diciendo esto frente al espejo, que estoy haciendo yo acá perdiendo el tiempo en vez de estar trabajando, haciendo otra cosa productiva, aquí frente al espejo haciendo algo tan, ¿qué me pasa? Es ese rechazo donde mi ego dice, eso no está grabado, eso no es verdad. No es verdad. Cuando nosotros decimos este decreto cierta cantidad de veces frente al espejo, vamos a encontrar que el cerebro empieza a hacer lo suyo y a sacarnos una cantidad de imágenes refutando que eso no es cierto. Se niega a desprogramarse, se niega a creer que es eso. Por eso incluso en muchas consultas vemos que cuando le pasas un espejo al consultante para que lo haga, en la tercera empiezan a llorar, en la cuarta no pueden o dejan de mirar el espejo, pero te estás viendo tú, es tu rostro, es tu máscara, es tu ego, está ahí. Pero ya no puedo sostener la mirada frente al espejo y repetirme frente al espejo, yo lo digo porque no lo creo, no es cierto. La importancia, por ejemplo, es hacer ese ejercicio, eso en programación neurolingüística es hasta donde mi cerebro lo tiene grabado como verdad. Porque una cosa es decirlo sin ponerme en evidencia, sin mirarme, a tener esa capacidad, sosténgaselo a usted mismo. Distinto a cuando ya lo puedo hacer. Claro, venga el espejo, lo hago, lo repito porque es natural, sale, está programado, fluyo en eso, es una vibración, es mi realidad, es mi cotidianidad. Yo, Luis Javier Aragón Bernal, yo, Juan Carlos Gómez, me amo, me acepto, elijo amarme, aceptarme, eso pasa en mi vida, yo vibro en eso. Entonces el cerebro lo dice sin problema, frente al espejo las veces que sea necesario, en un auditorio con 20 personas, no tiene problema con aceptarlo porque lo vibra, lo vive. Pero donde hay frenos, ahí hay que poner lupa. No, me encanta. Yo creo que esto, pues bueno, esto da para todo un curso. Tú tienes un curso de programación neurolingüística en tu escuela, ¿verdad? Sí, sí está, programación neurolingüística. Mm. Es bellísimo el tema, es precioso. Javier, y bueno, yo, Juan Carlos Gómez, Elijo. elijo y los invito a que el 14 de diciembre nos veamos en el Foro de Astrología Psicológica con tú, Luis Javier Aragón. Yo, Luis Javier Aragón Bernal, elijo a partir de este momento 8 de diciembre invitarlos a todos porque ya estamos a puertas, estamos a prácticamente ya nos quedan 8 días, 7 días esta semana, nuestro gran foro, gran evento que vamos a tener. Es el último del año, ya no hay más tiempo, ya no hay más chances, se fue el 2024. Hay que atender mucho, Juan, también al momento, ¿no? Recordemos que Marte está retrogradando, no es el tema central, pero Marte está retrogradando. Entonces Marte puede, cuando Marte retrograda, porque es la manera de cómo accionamos, de cómo las decisiones que tomamos después, ahora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese Marte retrógrado para que no nos juegue una mala pasada y se nos vaya el tiempo y no sepamos y me quedé por fuera y yo no sabía, pero cuando era, ese Marte da esa sensación de que yo pensé que era más tiempo, pero yo creí que era el otro fin de semana. Y con Júpiter retrógrado y Mercurio en lo suyo también, puede darnos la sensación de que había más tiempo. Recuerden que ya es este sábado. Este sábado 14 de Cierto. diciembre vamos a estar de manera presencial en la Cámara de Comercio en Cedritos, con Juan Carlos teniendo un sábado excelente de una mañana alquimizando todos los procesos de lo que fue el 2024. Juan Carlos ha hecho una lista maravillosa que incluso la estuve viendo por ahí de puntos que nos va a corresponder a cada uno. Mira, no es tocar, sino corresponder, que nos va a corresponder en cada una de nuestras vidas de lo que hicimos este 2024 y lo que estábamos diciendo hoy, lo que hemos venido trabajando todo el programa a través de darle forma, de escribirlo, de protagonizarlo, de materializarlo, de tenerlo en nuestras manos. Que de hecho aprovecho también para contarles que no lo íbamos a dejar de postre, pero parte de lo que vamos a estar también trabajando el sábado 14 es el tema de hoy, programación neurolingüística, cómo nos vamos a programar también de manera neurolingüística descifrando el 2025. Ese título que ustedes ven ahí, descifrando el 2025, lleva parte de ese contenido de cuál va a ser la programación para dar ese inicio, ese arranque. También debemos comprender que este 2025 tiene una carga energética distinta porque empezamos el año con Marte retrogradando, entonces la programación tiene que estar clara, debe estar potente, debe estar poderosa y concisa.
y si no ese Marte nos pone a dormir en enero y en febrero. Ahí es lo que vamos a estar haciendo este 14 ya a puertas, todos cordialmente invitados para vivir toda esta magia. Insisto, para mí creo que lo más importante de todo lo que vamos a hacer es primero conocer los puntos claves de lo que fue este 24, que es el cierre y lo que nos permite aperturarnos y sobre todo darle forma y saber qué hacer con eso. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro tenga herramientas distintas en el 2025 de cómo manejar las situaciones. Todas esas situaciones que ustedes vivieron este año, todas estas partes que devuélvase en enero, porque es que ya estamos en diciembre, pero hay que volvernos a enero. Hagamos, debemos en obediencia a Júpiter, devolvámonos a enero, febrero, marzo, junio, mayo, por allá. ¿Cuáles fueron esos eventos que ustedes tuvieron y que vivieron de manera no armónica y que en su momento no supieron, no sabían de qué manera solucionarlo y ese por qué a mí, todos lo vivimos este 2024, es la oportunidad que nos vamos a abrir. Nótese cómo abrimos un espacio, nos damos lugar en un sitio, empezamos a darle forma, lo que hablábamos hoy, mente, vibración y ritmo. Si al ritmo no se le da forma, detalle, color, el cerebro no lo entiende, no lo comprende. ¿Sí? Por eso las cosas tienen nombre y las cosas tienen su lugar, su momento y su servicio, su correspondencia. Todo eso es lo que vamos a hacer el sábado, con nuestra vida. Ya no con una silla, ya no con algo físico, sino con nuestra vida. Empezar a ser dueños, a personarnos de nuestra vida, empezar a darle esa forma para que podamos tener un mejor 2025 en eso. Y el cerebro sí lo va a entender, lo va a comprender. Y es que, Javier, por eso, ¿cómo es de importante cuando podemos ver ese 2024 con los actores que tuvimos? Entonces, a nivel, la astrología siempre nos va a dar una brújula para ver en esa brújula cómo es que son cómo han sido los procesos. Con esa brújula poder determinar en dónde se cerraron temas, cuáles fueron las visitas que tuvimos en el 2024 y no verlas como la dona, sino como el sol. No ver como eso fue lo que a uno le pasa en el 2024, sino lo que me pasó en el 2024 en esta casa, en este ámbito de expresión y poder cerrar con agradecimiento, no con victimización, sino con decir, ya entiendo que todo esto no es en la pregunta de, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucedió esto? Sino, ¿para qué me sucedió esto? ¿Qué mensaje me traía el 2024 con estos actores? Cuando yo logro hacer eso con los cierres, por supuesto, descifrar el 2025, abrirme a las posibilidades, dejarme seducir y seducir lo que viene, eh, es, es de valor, es de sustancia y entonces es de empoderamiento individual y no de estar delegando como la dona, sino de estar centrándonos como el sol. Me centro y respondo, aprendo a responder, es decir, tengo capacidad de respuesta y habilidades de respuesta frente a lo que me trae la incertidumbre del 2025. Esa es la parte crucial y lo que decíamos también el día de hoy, aprender a darle forma para que tenga todo ese, tenga el cerebro herramientas de dónde guardarlo, porque es ese gran pendiente. Cuando esos grandes pendientes en nuestra cabeza no saben a dónde ubicarse, queda ahí. Y al final también vamos a tener una ceremonia muy bonita, un espacio, una oportunidad que nos vamos a dar para conectar con nuestra propia esencia, con ese propio centro, ir de todas maneras con esa energía de luz y radiante que mencionábamos el día de hoy, para también darle herramientas, reconocimiento, porque no es que sea nuevo, todos tenemos eso, simplemente es ese reconocimiento a través de una meditación bien, bien bonita que vamos a tener. La meditación Merkabah. Bueno, este es un evento que sí lo estamos realizando en Bogotá presencial, pero es que es híbrido, es virtual y vamos a tener un muy buen audio, muy buena cámara y vamos a estar en constante interacción porque este es un foro que lo que busca es como a manera de taller, ustedes van a estar con una hoja, anotando cosas, llegando a propias conclusiones. Es una experiencia, esto no es un tema académico solamente mental, sino es una experiencia. En la primera parte de la mañana, desde las 9 de la mañana hora Colombia, que vienen siendo las 11 de Argentina, las 8 horas México o las 15 horas España, ahí vamos a arrancar primero como con un trabajo de reflexión de cierres del 2024 con unas guías que les vamos a pasar, con la carta natal que a cada una de las personas inscritas se les va a enviar.
para que sepan de qué vamos a trabajar específicamente, para posteriormente hacer un análisis de descifrar las capacidades del 2025 y finalmente en las horas de la tarde, desde la 1:30 de la tarde, vamos a estar haciendo una meditación mercabal y aterrizando todo este proceso ya de una manera más experiencial. Y todo esto se va a hacer tanto presencial aquí en Bogotá, en la Cámara de Comercio, como de forma virtual por Zoom. Van a tener, y además va a quedar la grabación, porque uno de los ejercicios es una quema que vamos a dejar a manera de meditación para que ustedes el 31 de diciembre, en pleno año viejo, quemen el proceso y esa lista que vamos a elaborar durante la experiencia. Ustedes tengan ahí un material para hacer una transformación de dolor a sabiduría, de experiencia a iluminación interna del proceso del 2024 para abrir puertas hacia el 2025. Tal cual, así va a ser. Entonces es como recibir las herramientas para que ustedes también sepan cuál es el proceso final, aprovechando también calendario, aprovechando también el momento que van a tener en diciembre, las festividades, pensado en todo ese proceso de alquimizar y llevarlo, aterrizarlo en algo próspero, que tengamos un 2025 con todo lo que viene y asumiendo también los aprendizajes, ¿no? Porque tiene aprendizajes y retos. El punto es qué tan preparado estoy para eso. Sí, bueno, querido Javier, qué programazo el que hemos hecho, me ha encantado. Yo creo que este programa de programación neurolingüística se merece muchos más, se merece muchos más espacios. Aquí dimos una pauta, hablamos haciendo ya una síntesis, hablamos de la importancia de volver a nuestro centro, hablamos de cómo estas épocas con Mercurio retrógrado, Júpiter retrógrado, Marte retrógrado, es una muy buena oportunidad para más bien reflexionar en lo que nos está sucediendo alrededor, quitarnos de la palabra me, que es la puerta hacia la victimización, para más bien entrar y ver las situaciones y las personas como son, no como me son. Salirnos de contarnos la historia personal como, y uno hace esto para decir, yo hago esto y genero estos procesos, y cómo a través de estas programaciones neurolingüísticas poder darnos cuenta del poder de manifestación que tenemos todos como seres humanos, todos como portadores de una chispa de la llama divina, todos como portadores del mismo fuego solar que está en nuestros corazones, y que en la medida en que tengamos más conciencia al respecto, pues somos generadores de ese futuro y copartícipes y co-creadores del propio destino. Participar dentro del proceso y naturalizarlo, conectarlo, hacerlo consciente. Quizás son las frases más importantes que debamos tener. Sí, da para muchos programas, da para hacerlo mejor y también que sea interesante y sirva como un folleto, un taller, libretillo para que cada uno, un libretillo de bolsillo, un tallercillo de bolsillo para que cada uno tenga los tips también para hacerlo. Bueno, querido Javier, entonces ya nos vemos el próximo sábado 14. Ya, Vámonos a ese ahora sí sábado es un hecho. 14 con todos allá. Bueno, nos veremos sábado 14. Un abrazo gigante para todos. Feliz domingo, 8 de diciembre para todos. Aprovechemos la energía de hoy y ya estamos a días de estar de manera presencial con todas las sorpresas. Un abrazote para todos. Juan, a ti infinitas gracias por... Un- 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 una última cosa que se me olvidó decirles es para aquellas personas que están suscritas al canal en YouTube, recuerden que en 30 minutos iniciamos nuestro taller en vivo. Entonces, para que se queden aquí en el canal, sí, más o menos 35 minutos iniciamos el taller. Es un taller que realizo cada 15 días, domingos cada 15 días acá por el canal, para las personas que están suscritas a Urano. Se llama la membresía Urano. Entonces, nos vemos en 35 minutos. Muchas gracias. Pues disfruten Hasta también de la pronto. membresía. Juan, disfruta de tu membresía, del curso que vas a dar ahorita. Quedas ahí ya conectado con toda la mejor de las vibras. Un abrazo. Gracias, Juan, para ti también. Abrazos. Chao.